Bienvenidos a Campus en Sintonía, un programa de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador y que por supuesto es transmitido a través de YSUS Radio Universitaria. Les acompaña Ana Morales y este día estaremos contando con la presencia del doctor Carlos Ortega de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Para encontrar un poquito en contexto, me gustaría comentarles que la infección de manos, pies y boca es una enfermedad viral común que generalmente afecta a niños y niños pequeños, pero que también puede presentarse en adultos. Esta infección es causada por varios tipos de virus, siendo el virus Coxsackie A16 y el enterovirus 71 los más comunes. La enfermedad también recibe su nombre debido a las características erupciones que aparecen tanto en la boca, en los pies y a menudo también en los glúteos. Muchas gracias, doctor Ortega, por haber aceptado la invitación a esta entrevista y a este programa. Para entrar de lleno en la entrevista, me gustaría que nos explicara qué es la infección de manos, pies y boca, la causa de esta infección y quiénes son los grupos más afectados. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos disponibles para contribuir al trabajo de la universidad, informando a la población salvadoreña. En este caso, varias semanas atrás, tanto en la clínica privada como pública, se empezaron a reportar de forma no oficial, es decir, que no hay datos oficiales, de algunos casos de enfermedad mano, pie, boca. Esta es una enfermedad que es causada principalmente por un virus que se llama Coxsackie A16, aunque puede ser causado por otro virus Coxsackie, que obtuvieron su nombre de una región, un condado en el estado de Nueva York, que lleva el nombre de Coxsackie. Ahí se reportaron los primeros casos. Este virus pues infecta a niños y adultos por igual, pero normalmente en los adultos no causa enfermedad, y en aquellos niños que en algún momento habían tenido con otro subtipo de Coxsackie, igual si lo infecta el Coxsackie A16 probablemente no enferme o tenga un cuadro tipo resfriado. En el caso de que el niño no tenga inmunidad contra el Coxsackie virus A16, este niño puede presentar en un principio un cuadro febril, cefalea, decaimiento general. Normalmente este decaimiento hace que el niño no vaya a la escuela porque se siente mal, dolor de garganta, rinorrea, es decir, empieza como un tipo resfriado. Sin embargo, unos 2 días después de que empiece este cuadro tipo resfriado, comienzan a aparecer lesiones en las manos, en los pies y en la cavidad oral. Quizás estas lesiones son las que más llaman la atención del cuadro clínico y la que más provoca ciertas incapacidades temporales en los niños por el ardor, el dolor que provocan estas lesiones, sobre todo las lesiones en la cavidad oral. Normalmente esta enfermedad es autolimitada, es decir, que es autorresolutiva, y en un término de 5 a 10 días el niño se ha recuperado, inclusive las lesiones se pueden recuperar sin complicaciones, sin ningún problema. Hay casos extremadamente raros donde han habido complicaciones, pero son casos muy puntuales. En general, la enfermedad es autorresolutiva y los niños se recuperan sin complicaciones. Los adultos, los casos que se han dado son raros y normalmente va a estar afectando a niños entre 5 a 10 años. Cuando afecta a niños menores de 5 años, pues los casos podrían ser un tanto más complicados, pero en general la enfermedad es autorresolutiva. Habría que sumarle a esto otra información, es que normalmente pueden darse coinfecciones, no solo con el Coxsackie virus A16, sino también con un enterovirus A17, que puede, al darse esta coinfección, sí provocar complicaciones en estos niños, sobre todo en niños muy pequeños, y estas complicaciones podrían ser trastornos neurológicos, cardíacos, trastornos pulmonares que podrían comprometer incluso la vida del niño, pero esto es sumamente raro. Se ve más frecuente cuando se da esta coinfección, y estos virus pues circulan en la población. Normalmente vemos picos de casos cada cierto tiempo porque la población adquiere inmunidad,
pero cuando la población tiene bastante inmunidad respecto a un virus en general, el virus circula menos. Pero en ese momento o en ese periodo de tiempo donde el virus circula menos, se comienzan a acumular, sobre todo niños, que carecen de inmunidad por no haber tenido contacto con estos virus o con otros coxsackis que son de otro genotipo. ¿Sí? ¿Es posible, doctor, que pues ante esta inmunidad los niños se infecten más de una vez de esta infección, o solo es una vez, o es mediante que que es cierto que el niño tenga pues el contacto con ese virus, cada vez se va a infectar? Sí, dentro de los virus Coxsackie hay algunos más patogénicos que otros. Por supuesto, hay cierto grado de inmunidad cruzada, pero por ejemplo, si un niño tuvo contacto con un Coxsackie, un genotipo diferente a la 16, y de repente lo infecta este Coxsackie A16, y tiene la coincidencia de tener una coinfección con un enterovirus A17, por ejemplo, este niño puede padecer de la enfermedad manos, pies, boca. Es decir, si hay cierto grado de inmunidad cruzada. De hecho, en una publicación informativa que se hacía en la universidad, en algunos de los comentarios se ponía ahí, pero si hay inmunidad, ¿por qué se pueden enfermar? Si no debería de ser preocuparse. Y es lo que yo estaba explicando, que cuando hay inmunidad en una población, en ese periodo de tiempo donde la inmunidad aumenta, el virus o los virus circulan menos, y por lo tanto al circular menos, muchos, sobre todo niños muy pequeños, tienen menos posibilidades de tener contacto con los Coxsackie virus en general y de manera particular con el Coxsackie virus A16, y por lo tanto al haber menos circulación del virus aumenta el número de huéspedes susceptibles, sobre todo niños, y en ese momento vemos que empiezan a darse los reportes de casos de enfermedad manos, pies, boca. Se dan estos picos y luego disminuyen porque aumenta la inmunidad, y así se está dando el comportamiento del virus. Entonces, porque salía ese comentario, si hay inmunidad no hay por qué preocuparse por el virus. Por supuesto que hay que preocuparse, porque ya mencionaba yo que si hubiese incluso sin coinfección, pero hubiera una coinfección de Coxsackie A16 con un enterovirus A17, podría complicarse o tiene mayores probabilidades de complicarse estos niños, y esas complicaciones pueden ser encefalitis aséptica, pueden ser complicaciones cardíacas, pulmonares, que pueden comprometer la vida del niño. Ya que sabemos pues cuál es la causa y cuáles son los grupos que más son afectados, ¿nos podría compartir cuáles son los síntomas típicos de esta infección, aparte pues de las erupciones que aparecen en las manos, en los pies, y las llagas que aparecen en la boca? Sí, como dije al principio, el cuadro tiene como dos fases y bien características. El primero empieza un cuadro con fiebre, cefalea, decaimiento general. Si el niño está indispuesto, pérdida de apetito, muchas veces el niño por eso deja de ir a la escuela. Hay dolor de garganta, puede haber rinorrea, mialgias, artralgias. Por ahí se queda el cuadro, pero 2 a 3 días después de que inicia este cuadro sindrómico, 2 o 3 días después, debuta con lesiones en los pies, en las manos y en la cavidad oral. Y eso pues básicamente no necesitamos hacer diagnóstico de laboratorio, porque eso no sería el diagnóstico de la enfermedad mano, pie, boca. Podría ser con mayor frecuencia provocada, como lo dije al principio, por Coxsackie virus A16, pero también por el enterovirus A17 y por otros virus Coxsackie. Pero los más frecuentes son Coxsackie virus A16 y el enterovirus A17. Si hay una coinfección de los dos, puede haber mayor probabilidad de complicarse. Si solo está el Coxsackie A17, igual pueden haber complicaciones, pero es menos probable. En general, como dije, la enfermedad es autorresolutiva. Bien, doctor, también me gustaría que nos compartiera cuáles son los motivos o a través pues de qué se transmite esta infección, si es a través de contacto directo, a través de las secreciones, ¿cómo se transmite esta infección? Sí,
El Coxsackie A17 y el enterovirus A17 pertenecen al grupo de los enterovirus. Entonces, estos virus van a replicar en el tracto gastrointestinal, pero al primer lugar que pueden llegar es a la mucosa orofaringea y también van a poder replicar. Entonces, por eso el cuadro clínico inicia con un cuadro tipo resfriado, con afección de vías respiratorias superiores, pero el virus también está replicando en intestino. Entonces, vamos a tener que en las secreciones respiratorias, en saliva, en secreciones nasales, etcétera, vamos a tener el virus y por lo tanto el niño lo puede transmitir al estornudar, al toser. Los otros niños pueden adquirirla, tener contacto con esas secreciones de estos niños, sobre todo en guarderías o en las escuelas donde juegan y todo, y con estas secreciones respiratorias pues los otros niños se pueden infectar. También hay una segunda forma de que podemos infectarnos y es a través de las heces, porque el virus también se excreta en las heces. Y sobre todo los cuidadores de infantes que requieren cambio de pañales y todo, muchas veces funcionan como transportan el virus hacia otros niños que están cuidando si no se tiene el adecuado lavado de manos. Entonces los cuidadores cuando quitan el pañal y cambian el pañal y limpian al niño, deben de tener el sumo cuidado de lavarse adecuadamente las manos antes de proceder a cuidar o a cambiar el pañal y a darle de tratamiento a otro niño que pueda traerle daño en una nursería, en una guardería, etcétera. Entonces son esas dos formas de transmisión. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Evitando contacto con secreciones. Si un niño está enfermo, a cuadro resfriado, aunque no tenga las lesiones, manos, pies, boca, pues debería de quedarse en casa. Si tiene fiebre, pues un niño indispuesto, con pérdida de apetito y fiebre, pues no debería de ir a clase. Y sobre todo, si tienen las lesiones, pues debería de evitarse el contacto con otros niños. Y además, el adecuado lavado de manos es muy importante para evitar que contaminarse, que llevar las manos contaminadas con ese hacia otros niños o hacia el mismo cuidador, pues, porque recordemos que sí es más frecuente que afecta niños, sobre todo niños menores entre 5 a 10 años, pero también podría llegar a afectar a adultos y podría afectar a adultos con alguna enfermedad crónica de base como de ahí, podría complicarse. Pero en general, como digo, es importante que la población tenga la información, cómo se transmite, cómo se puede prevenir y además es importante que no se cause alarma, que la enfermedad es autorresolutiva, ¿verdad? Ante cualquier caso que vea un cuadro tipo resfriado y de repente tenga lesiones en manos, pies y boca, inmediatamente debería de acudir al centro de salud. Y ahí me traigo a cuenta otro punto importante, las lesiones en la boca, que afectan la alimentación del niño. Sí, justamente esa era otra de las preguntas que le íbamos a hacer, y es que qué alimentos o qué bebidas se deben evitar para pues causar menos molestias en estas llagas de la boca. Sí, durante estas lesiones en la boca hay que dar una dieta blanda, una dieta libre de irritantes, de chile, de pimienta, muy grasosa. Debe ser una dieta blanda con papillas, licuados, gelatina heladita le va a ayudar a no tener dolor. Es decir, durante estas lesiones que pueden estar en grado variable 3-5 días, que son unas lesiones tipo ampollosas que se forman en las manos, pies, pero también en la cavidad orofaringea, dar ese tipo de alimentación, ¿sí? Que no le dañe más ni le provoque más dolor al niño. Mientras se recupera, esa dieta es la que debería de tener y evitar alimentos irritantes. ¿Hay algún tratamiento específico para esta infección o se puede controlar solo a base pues de la toma de líquidos y de los analgésicos? Justo, como dije al principio, es una enfermedad autorresolutiva, ¿sí? Resuelve sola y sin complicaciones, pero durante el periodo de la enfermedad podemos utilizar este tratamiento para la fiebre, pero acetaminofén o paracetamol, ningún otro fármaco, ¿sí? Solo acetaminofén o paracetamol, no utilizar otros fármacos y además mantener adecuadamente rehidratados a estos niños. Ya para ir finalizando, doctor, nos gustaría que nos explicara sobre el virus Ropuche, qué es, cuáles son las causas de este virus y si hay casos latentes en nuestro país.
Sí, cambiamos de tema, vamos a otro virus. El virus Oropuche es un virus que ha causado alarma los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, y ya OPS y OMS pues ya está haciendo la vigilancia epidemiológica adecuada en la región. Este virus Oropuche es un bunyavirus, es un virus RNA que es transmitido por mosquitos. En nuestro país y en muchos de los países de Latinoamérica podría ser transmitido por algo que aquí le llamamos jejenes. Probablemente en otros países le llaman con otro nombre, pero aquí le llamamos jejenes. De manera particular el Culicoides paraensis puede transmitir este bunyavirus, pero también puede ser transmitido por ciertas especies de Culex y algunas especies de Aedes, como por ejemplo Aedes ceratus. Pueden transmitir este bunyavirus. Este es un virus que nos va a causar un cuadro de fiebre, cefalea, mialgias y artralgias que son muy marcadas, quizás no tan marcadas como las que provoca el virus chikungunya, pero sí hay unas mialgias y artralgias muy fuertes que pueden incluso incapacitar a la persona. Hay decaimiento general, también puede haber o no a veces sintomatología, sobre todo a nivel de faringe como dolor, pero a esta sintomatología puede agregarse a veces sangrados, ¿sí? Puede haber fotofobia, es decir, una alta sensibilidad a la luz, y puede haber complicaciones tanto neurológicas como sistémicas que podrían comprometer la vida de estos pacientes. Entonces este virus se han estado reportando en los últimos años un aumento de casos en Brasil, en Ecuador, Uruguay, el último, y han habido casos incluso hasta en Panamá. De Panamá para acá no han habido casos por el momento, muy probablemente porque no se hace diagnóstico de laboratorio. Esperamos que no sea por eso, sino porque de verdad todavía no hay casos de Costa Rica hacia el norte, pero ya en Panamá hubieron algunos casos en el pasado. En este momento los casos que se están reportando en Venezuela, ¿sí? Pero han habido casos en Cuba, Panamá, Venezuela y prácticamente en toda Sudamérica. ¿Sí? Entonces la alarma ya es a nivel regional. OPS ya está entrenando a estos laboratorios y pues esperemos que no lleguen a nuestros países, ¿verdad? Ya lo tenemos cerca, ya en marzo, el 28 de marzo, Venezuela reportaba ya sus primeros casos y pues esperemos que no vengan a nuestros países, de manera particular a El Salvador. Sin embargo, pues los vectores los tenemos los jejenes, tenemos otras especies de Culex, no tenemos, en la información que tenemos, no tenemos Aedes ceratus por el momento, pero jejenes sí tenemos. Entonces, allí habría que esperar, igual que la prevención para el dengue, que es transmitida por Aedes aegypti. En el caso del virus Oropuche, las medidas de prevención son evitar ser picados por mosquitos, ya por zancudos y por estos jejenes, y aquí solo habría que hacer una salvedad, que en el caso de los jejenes, como son demasiado pequeños, son mucho más pequeños que un Aedes, por ejemplo, se necesita que los mosquiteros sean de una red más fina. Esa parte sí habría que aclararla, pero en caso que se diera el primer caso de Oropuche en Nicaragua, en Honduras, Costa Rica, pues lógicamente uno casi que espera que venga a El Salvador. Esperemos que eso no pase, pero una población bien informada es una población mejor preparada, y si eso llegara a pasar, pues una cosa importante es eso, que el mosquitero que normalmente se compra para el Aedes no nos protege contra los jejenes porque son muy pequeños y se meten. Entonces debe ser un mosquitero todavía con el orificio más fino, que sí los hay, ¿verdad? Sí los hay. Ese sería el único cuidado: usar repelente en los niños y adultos, y los mismos cuidados para evitar la transmisión, porque se transmite casi de forma similar que el virus dengue, transmitido por otro mosquito, pero el mecanismo casi es el mismo. Se podría decir que aunque exista pues esta alza de casos en países de la región, pero todavía no hay como una emergencia latente para Centroamérica.
Aún no, pero sí se está por OPS y OMS, pues distribución de información en todos los países de la región, ¿verdad? Para estar preparado. Y como universidad, pues la obligación es informar a la población en varios sentidos. Lo primero es no alarmarse. Ya decir, no necesita generar alarma, pero debemos de estar bien informados para saber qué hacer en el momento que eso se dé, si es que se da. Lo que deseamos es que no se dé, ¿verdad? Pero, pues sí, es mejor estar bien informado. Sí, cambiando de tema y también para ir finalizando, doctor, me gustaría que nos comentara sobre el fallecimiento de la niña en México por la gripe aviar. ¿Qué nos podría comentar sobre esto? Hoy otro 360, otro virus. Sí, la verdad que es lamentable el fallecimiento de la niña. Creo que era una niña, no sé si de 3 años o menor de 3 años. Fue bastante grave el cuadro que le dio. A veces me dan esos temas a mí para los estudiantes de doctorado en medicina y a veces son de broma, ¿verdad? Son de broma. Algunos colegas que puedan estar encargados de las asignaturas me dan el tema de influenza humana. Y yo doy ese tema, pero a veces yo me alargo en la clase, que una clase que pueda estar para 1 hora, hora 20, yo la alargo casi 2 horas, porque ellos me dan el tema de influenza humana y yo meto por ahí el tema de influenza aviar. Siempre lo meto. Y yo les explico que lo uno no está separado de lo otro, porque los virus de influenza humana en algún momento también fueron parte de influenza equina, influenza aviar, influenza porcina y por supuesto los humanos también tenemos nuestros propios virus de influenza que eventualmente pueden pasar también a animales, principalmente al cerdo, todo. Y por eso yo incluyo el tema de influenza aviar. En el caso de influenza aviar, lo incluyo porque es sumamente importante conocerlo, porque en algún momento un virus de influenza aviar puede pasar al humano, ¿sí? Puede pasar al humano y hacer lo que le pasó al lamentable fallecimiento de la niña. En este caso, la niña falleció por la infección de un virus de influencia aviar H5N1. Los virus de la influencia aviar, yo le digo a los estudiantes de medicina, se dividen en 3 grandes grupos de baja patogenicidad, de mediana o moderada patogenicidad y de alta patogenicidad. De acuerdo a los datos y de acuerdo a cómo se dio el cuadro clínico de la niña y la certificación que hace el Ministerio de Salud de México, el virus que infectó a la niña es un virus H5N1 de alta patogenicidad, ¿sí? Cuya letalidad puede llegar al 50%. Voy a ponerlo de ejemplo, por ejemplo, COVID-19, cuya letalidad andaba entre el 3, el 4, el 5%, dependiendo de la variante, dependiendo del país, a veces era del 1, del 3, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la influenza aviar de alta patogenicidad tiene una alta letalidad. Y en este caso, pues la niña se infectó con este virus y el cuadro fue muy grave, pues y terminó falleciendo. Esta influencia H5N1, se los decía el ciclo pasado a mis estudiantes, que hoy me toca dar este tema, creo que dentro de un par de meses. Les decía el año pasado a los estudiantes que ya están en 4º año, que esta influencia aviar ya tiene varios años de estarse expandiendo en el mundo. Fueron las aves silvestres las que lo han expandido prácticamente por todo el mundo. Las aves silvestres se lo transmiten a aves de corral y a aves autóctonas en distintos países. Entonces el virus se va quedando en esos países. Estas aves de corral y estas aves autóctonas silvestres se lo pueden transmitir a mamíferos, incluyendo mamíferos marinos. Estos también pueden transmitirse a ganado y eventualmente de forma incidental o de forma accidental podrían pasar al humano. En este caso es lo que pasó con la niña. ¿Cómo se transmite?
de estos animales al humano. Cuando, por ejemplo, las aves de corral enferman, emiten secreciones que están cargadas de virus, y si estos niños tienen contacto con esas secreciones, o los cuidadores de los animales se llenan de esas secreciones porque se les murieron y los están quitando del resto de animales a que están aparentemente sanos, a veces pueden llenarse de secreciones y pasar esas secreciones a esos niños, o los niños directamente jugar con las aves que puedan estar enfermas y contaminarse con las secreciones, llevándosela a las vías respiratorias, a la mucosa nasofaringea e infectarse. ¿Sí? ¿Qué síntomas se pueden dar? Como dijimos, provoca un cuadro grave, pero el síntoma inicia con fiebre muy alta, con tos, rinorrea, dolor de garganta, además puede complicarse con dificultad para respirar, y el cuadro puede ir avanzando hasta tener, aparte de la dificultad respiratoria, sangramiento, trastornos neurológicos, fallos sistémicos y eventualmente la muerte. Puede haber trastornos cardiovasculares, etcétera, tanto por la infección viral como por la respuesta inflamatoria que hace en el huésped. Y te puede terminar falleciendo la persona, que es el caso lamentable de la niña. Entonces, ¿cómo debemos de prevenir? Y por eso es importante que la población conozca esta información, que ante la presencia de aves enfermas, evitar contacto con las secreciones, igual avisar a las autoridades, sobre todo las autoridades del Ministerio de Agricultura, de que hay aves enfermas en una casa, o en una zona, en un cantón, que las aves están enfermando, pero además evitar que tanto los adultos como los niños tener contacto con las secreciones de esos animales. De igual forma, es importante que ante un brote de estos virus, pues cocer bien los alimentos, ¿sí? Cocer bien los alimentos, porque el virus ahí pues es inactivado y destruido, y no se puede transmitir entonces al comer alimentos adecuadamente cocidos. Un cuidado que hay que tener es que los utensilios con los que se manipulan los alimentos crudos no deben de manipularse para los alimentos ya bien cocinados. Y además, después de manipular los alimentos crudos y ponerlos a cocinar, debe de limpiarse y lavarse las manos para después seguir manipulando los alimentos cocidos, como una forma también de evitar la transmisión, la propagación. Pero lo más importante es que si tenemos animales de corral enfermos, pollos, gallinas, y que están enfermas o ya murieron algunas, evitar contacto con las secreciones, evitar que nuestros niños tengan contacto con esas secreciones, y avisar a las autoridades, sobre todo del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Salud. Y además, si ya tenemos a alguien enfermo, si hubieron aves enfermas y de repente hay alguien enfermo, pues debe usar mascarilla y debe de acudir inmediatamente a un centro de salud para que se le haga el adecuado diagnóstico. Es decir, no solo nos debemos de cuidar de la influenza humana, de la gripe que todos los años nos da y para la cual todos los años nos vacunamos, sino también debemos de cuidarnos de la influenza aviar, que yo tanto insisto con mis estudiantes. Bien, muchas gracias, doctor, por esa importante información que nos ha brindado ese día. Lastimosamente, pues el tiempo se nos ha terminado. Sí, rápido pasa el tiempo. Sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y sin más, le doy el espacio para que pueda despedirse. No, muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a la comunidad universitaria y a la población. Lo importante de todo esto es que como universidad cumplamos uno de nuestros papeles, que es dar información científica a la población que pueda servir de insumo para que se tomen las medidas y evitar problemas de salud. En este caso estamos hablando de salud. Probablemente en otras áreas igual hay información importante para tomar en cuenta por la población, en producción, en construcción y en todas las áreas que la universidad se desarrolla. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la comunidad universitaria y a la población en general. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Les invitamos a que estén pendientes de este espacio de entrevistas donde tocamos temas relevantes e importantes para toda la comunidad universitaria. Les acompañó Ana Morales y espero que pasen un feliz día.